Significado. Proviene de la lengua italiana y hace referencia a la obra de teatro cuyo texto se canta con acompañamiento de una orquesta. ¿Qué es la ópera? La ópera es una manifestación artística, dramática y musical que consiste en una obra teatral que se lleva a cabo a través de cantos y música. La ópera es considerada como la manifestación artística más antigua, completa y compleja que existe, ya que combina un gran número de áreas, elementos y personajes, que le van a dar forma a la ópera, entre los que tenemos la literatura, que se basa en la poesía y la lírica, la música, la actuación, las artes plásticas e escénicas y la escenografía, al igual que la iluminación, el vestuario y el maquillaje, que son un gran complemento. Son muchas las personas y elementos que le dan vida a una ópera, como los bailarines, los maquilladores, los libretistas, los intérpretes, los compositores, entre otros. Las óperas pueden ser realizadas con libretos originales o de obras ya existentes, y se van a expresar en formas recitativos o cantos, en los cuales se combina generalmente la poesía y la lírica. Por medio de estos actores narran las historias de lo que sucede, cuya finalidad es que el público ponga a trabajar la imaginación y el oído. En las óperas se van a desencadenar una serie de sentimientos y emociones, como desengaños, odio, crímenes, amores, sueños, amistad, batalla, fiestas, creencias y mucho más. En la historia de la ópera, se considera que las raíces de la ópera se remontan desde la tragedia griega, donde se hacían las mascaradas cortesanas, los dramas religiosos, las pastorelas callejeras, entre otros. Para muchos historiadores, la ópera tiene verdadero origen en el siglo XVI. La ópera Dafne de Jacopo Peri fue la primera obra considerada ópera, donde se revivió la tragedia griega. Fue escrita en 1597, inspirada en un grupo de elitistas literarios conocidos como la Camerata de Verdi. Cuando se inicia la ópera, sus obras se realizaban en espacios cerrados, en viviendas o cortes, siendo la música el elemento fundamental para expresar los libretos. Después de transcurridas varias décadas, se abrió al público. Ya en el siglo XVII se consolida en Italia como la madre de la ópera, extendiéndose a otras regiones como Francia, Alemania y Australia. Por ser considerada a la ópera la manifestación artística más antigua de la historia, está compuesta por varios tipos, los cuales detallaré a continuación. La Grande Ópera. Es una ópera francesa, formado por grupos extensos de personajes, con auténticos títulos muy complejos y además de tener grandes dimensiones. También está la farsa, que consiste en un solo acto. Se caracteriza por contener un estilo alegre y es originaria de Venecia y Nápoles. Giocoso. Giocoso se originó a la mitad del siglo XVIII, es de origen napolitana y su principal representante es Carlo Goldini. Intermezzo, denominada así a los intermedios que se hacían en las obras principales, donde se desarrollaban trazos cortos con un estilo cómico. Ópera bufa. Se denomina así a aquella ópera donde existían instantes de libreto en los que no se cantaba, sino que se hablaba, pero igualmente se encontraban recitativos. Es en contraste de la ópera seria. Drama per música. Se caracterizan por contener un estilo dramático. Las mejores óperas pertenecen a este estilo y se usaba para manipular la ópera seria. Ópera cómique. Estas tratan de temas de la actualidad. Es originaria de Francia, muy similar a la ópera bufa, ya que posee un estilo cómico. Ópera de baladas. Se origina como una parodia de la ópera clásica, y la cual combina diferentes tipos de canciones. Ópera de cámara.
se caracteriza por poseer pocos personajes, ya que son realizadas por músicos, o sea, los de cámara, en el lugar donde se encuentra la orquesta. Ópera de Savoy. Es un subgénero musical que se originó en el siglo XIX en Inglaterra, siendo los principales precursores de esta ópera Gilbert y Sullivan. Predicen la concepción moderna del musical. Ópera ballet. Es un subgénero que se originó en Francia en el siglo XVIII. Con ese subgénero, lo que se quería era que fuera más entretenido y por tal razón practicaban el ballet y le disminuyeron el dramatismo al texto. Opereta. Se desarrolló en Viena y París. Es una ópera llamativa porque en la obra narra historias absurdas, sin sentido, y utilizaban un estilo surrealista para hacer reír al público. Gracias por su atención, amixes.